Bueno, el ejercicio es este. Si lo tienen leído, joya, y si no, ahora lo vemos un poquito. Pero básicamente plantea un auto de una masa conocida que circula sobre una calle que se modela sinusoidalmente como se muestra acá en la figura. Y dice que la excitación es de la calle, es proveniente de la calle y tiene esta forma. Así, con estos primeros datos, ¿de qué tipo de sistema estamos hablando en cuanto a el tipo de excitación y cómo va a responder, digamos? Está excitado desde la base, Ujú. dependiendo de la velocidad a la que vaya el auto. Bien, entonces es un sistema excitado, no es un sistema libre en principio, y la excitación es de la base. Entonces, lo que nos va a interesar estudiar es cómo se va a mover la masa, en este caso del auto, va a ser la cabina del auto, en función de esos parámetros, que va a ser el camino, o sea, qué tan ondulado sea y la velocidad a la que va el auto. Entonces, lo que nos dicen es, bueno, que la excitación se puede modelar de esta manera y que el sistema antivibratorio es conocido y tiene una rigidez de 40 kilonewtons por metro y un coeficiente de amortiguación de 2000 newtons por segundo metro. Y nos pregunta cuál es el efecto de la vibración en el desplazamiento del auto si se circula a 20, 80 o 2000 kilómetros por hora. Un poco exagerado, pero bueno, es un auto deportivo. ¿Cómo sabemos en qué va a afectar eso? Ahí, sabiendo que o sea, usando velocidad, longitud de onda y periodo, vos Ujú. podés sacar cuánto va a ser el periodo y por ende la frecuencia de excitación del piso, dependiendo de la Sí, velocidad que tiene el auto. Entonces sacas eso y eso te va a dar distintos omegas de excitación, que si sí. eso lo metes después en el valor de R y sacas Ujú. la transmisión del desplazamiento, te va a ir dando distintos valores de transmisión de desplazamiento dependiendo de la velocidad que tiene el auto, en definitiva. Perfecto, ya lo tenés casi resuelto entonces. ¿Todos entendieron? El dato que tenemos es cuál es la distancia física entre esas ondulaciones que presenta la calle, ¿sí? Está modelada en este caso como un movimiento senoidal. Y la distancia entre esos picos o entre los valles dice que es de 6 metros. Entonces, si sabemos que este piso es el que va a generar una transmisión de desplazamiento, va a excitar el sistema, esto vendría a ser de alguna manera la longitud de onda que tiene esta excitación, ¿sí? Que es 6 metros. Y lo que sabemos es que ese movimiento que se está implantando desde el suelo es I de 0,01 por el seno de omega b por t. Y lo que tenemos que averiguar es, bueno, ¿cuánto es este omega b en función de esos 6 metros? ¿Y cómo relaciono yo frecuencia con longitud de onda? Puede ser con la velocidad del sonido. Sí, cuando la Perdón, que onda el se lambda propaga es. en el aire. Claro. O sea, nosotros sabemos que lambda es igual a c sobre f, ¿no? Y en general c es nuestra velocidad del sonido cuando estamos hablando de ondas que se propagan en el aire. Ahora, en este caso, la propagación es del auto que estamos estudiando, ¿sí? O sea, es la velocidad horizontal que tiene este sistema sobre la calle. Entonces, esto lo podemos transcribir en términos mecánicos, digamos, como la velocidad sobre la frecuencia, donde esa frecuencia es la que nosotros queremos averiguar. Entonces, omega de la base, despejando esta frecuencia y considerando que omega de la base va a ser 2pi por la frecuencia, va a ser 2pi por la velocidad que lleve el auto sobre lambda, que sería la distancia entre esos picos, ¿sí? Entonces, el valor de omega de la base, creo que lo había calculado, me da 5,8 radianes, ¿puede ser? Considerando el primer caso, ¿no? Para B igual, 20 kilómetros, ¿es eso? claro, para 20 kilómetros por hora. A ver. ¿Sí? ¿Está bien o lo hice mal? Sí, es 5,75. Pero son Ok, 11 sextos de pi, está bien. perfecto, más o menos por ahí. Bien, entonces, ya tenemos la característica de este sistema. Ahora, lo que nos preguntan es cuál va a ser el efecto de la vibración.
Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto vale para las distintas velocidades. ¿Qué va a pasar para mayor velocidad? Y bueno, para mayor velocidad, si yo aumento este valor, la pulsación de esa excitación va a aumentar, ¿sí? Y si aumenta la pulsación de excitación, ¿qué va a pasar con el sistema amortiguado? ¿Cómo se va a posicionar? Pensando así como un primer pantallazo sin hacer cuentas y sin plantear nada más. Que el R va a estar más a la derecha porque omega es más alto. Claro, si recordamos lo que tenemos que averiguar para ver qué tal está nuestro sistema antivibratorio es la relación entre la frecuencia de excitación y la frecuencia natural del sistema. R es omega sobre omega cero, que en este caso va a ser omega B, que sería esa excitación, sobre omega cero, ¿sí? Y lo que tenemos que saber entonces es cuál es el valor de omega cero para ver en relación a omega B cuál va a ser esa posición del sistema antivibratorio. Pero de entrada, nosotros sabemos que el omega cero ya es un valor conocido porque está dado por los datos del sistema. Ya sabemos la rigidez y sabemos la masa, que en principio es invariante, o sea, es siempre la misma. Ahora, la frecuencia omega B es la que está variando en función de la velocidad del auto. Entonces, si yo aumento esa pulsación, va a aumentar R, entonces el sistema antivibratorio, si pensamos en la curva que venimos trabajando ya hace varias clases, se va a posicionar más hacia aquel lado, ¿sí? Va a estar más tendiendo a la zona de amortiguación. Entonces, ese sería el efecto de la vibración en el desplazamiento. Después, chequen bien cuáles son las otras velocidades, planteemos ahora para 20 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, omega cero, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser la raíz de K sobre M, y esa raíz de K sobre M es 40.000, falta uno, newton sobre metros, sobre la masa que es 1000 kilogramos, ¿sí? Y esto da un valor de, a ver si lo tengo, 6,3 radianes. Sí. Perfecto. ¿Y qué pasa entre omega 0 y omega B? En este caso, de velocidad 20 kilómetros por hora. Está por debajo omega B y muy cerca, ¿no? Claro, omega B y omega 0, fíjense, omega B es 5,8 radianes. Y omega 0, 6,3. O sea, esto es muy cercano a 1, ¿sí? Es un poquito menos, 0,9 será, 0,9 y algo, ¿sí? Es decir, que estamos cercano a esta zona que dijimos que era la zona de resonancia, prácticamente R igual a 1. Entonces, el efecto del antivibratorio en este caso no está siendo de antivibratorio, sino que está colocado, digamos, en la frecuencia de resonancia. Ahora, si yo aumento la velocidad, si me voy a 80 kilómetros por hora o 2000 kilómetros por hora, este valor de omega va a subir mucho, entonces el valor de R va a aumentar también y va a generar que ese antivibratorio esté en una zona de atenuación y efectivamente pueda aislar mecánicamente el auto de la irregularidad que presenta el camino, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, después sigan con los otros números, no tiene mucho sentido calcularlos, pero el efecto es ese, digamos. A mayor velocidad de, de circulación, se va a sentir menos, entre comillas, porque la atenuación que se genera de ese antivibratorio en particular es mayor. Y tiene sentido si lo piensan prácticamente, o sea, si van en un auto, en una moto, en un bondi, en lo que sea, y pasan despacio por un pozo, se siente como se hunde el auto de alguna manera y después como que se restablece. En cambio, si pasás rápido, eso se ve un poco menos, ¿sí? Se siente un poco menos. Había un video bastante piola que después lo voy a buscar y pasárselos, que demuestra bastante eso en función de cómo se mueve en este caso, la cabina del auto. Bueno, ahora dice, ¿qué ocurre si se suben 3 pasajeros que suman una masa de 2000 kilos? De 200 kilos, 2000 no. Eran pesaditos. Y ahí te pasa que, como vos sabés que el psi
es RA sobre 2 por omega 0 por la masa. Como Ujú. aumenta la masa, el psi se hace más chiquito y cuando se hace más chiquito vos sabés que la amortiguación es peor en las transientes, digamos. eh, y bueno, y como que el auto se vuelve más subamortiguado, tiende más a eso. Bien, ¿y qué otra cosa pasa? O sea, eso es por un lado el sí, ¿no? Que es el coeficiente, el índice de amortiguación, que era RA sobre 2m omega 0. Entonces, si yo aumento la masa, voy a estar disminuyendo ese valor de sí en la zona de atenuación. O sea, lo que va a pasar es que esta curva de alguna manera se va a modificar un poquito y va a ser como más así, ¿no? Va a atenuar un poco más en la zona de amplificación y va a atenuar un poco menos en la zona de atenuación. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta, el omega 0 del sistema, la pulsación del sistema que me va a caracterizar, bueno, si yo estoy efectivamente en esta zona de atenuación, de amplificación, perdón, o estoy en la zona de atenuación? Perdón, Claro, Maite, en el anterior me parece que sería al revés, porque en realidad el sí Ah, baja sí, perdón, nada que ver, y sería, olvídense de eso. aumenta la resonancia, digamos. claro, O yo sea, cuando hice el sí, en vez de poner omega 0, ya directamente puse raíz de K raíz de sobre K. y entonces todo me quedó en base a m. Y como en el denominador m sobre raíz de m le gana m, y entonces en definitiva el sí se hace más chico. Entonces como que hice todo en función de m. Claro, así lo expresaste, ¿verdad? Eh, no, terminé poniendo 2 por m sobre raíz de m. O sea, esto es así. Si Claro. separás esta raíz en numerador y denominador, acá tenés, vamos a hacerlo todo para que quede claro. Uy, Ah, está bien, está bien. Como que factorizaste esa raíz. claro, haces esto y m sobre raíz de m te queda raíz de m, Está bien, perfecto. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces ahí podés ver como la influencia directa considerando la masa en una sola de las variables de este sistema. Y es correcto lo que decís, o sea, sigue pasando lo mismo, aumento la masa y disminuye el índice de amortiguación. Y por otro lado, aumento la masa y la pulsación natural del sistema también disminuye. Claro, Entonces, para una misma frecuencia, si volvemos a esta relación de R, ahora estoy bajando omega 0, por lo tanto el valor de R aumenta, me voy más hacia la zona de atenuación. ¿Se entiende? claro. Bien. Bueno, lo que se podría hacer en ese caso es calcular cuál es esa atenuación, o sea, cuál es la transmisión que hay efectivamente, porque tenemos todas las características del sistema y los valores, digamos, de masa agregada. Entonces, si planteamos el módulo de X sobre el módulo de Y, que sería la transmisibilidad de ese desplazamiento, sabemos que esto es 1 más 2r al cuadrado sobre 1 menos r al cuadrado más 2r al cuadrado, todo raíz, ¿sí? Y sabemos que I es la transmisión de, digamos, desde el piso, que tiene este valor, 0,01 metros. Entonces, tranquilamente podríamos saber cuál es ese desplazamiento, ¿sí? Esta transmisión, a ver si la tengo. Ah, no tengo el número final, tengo, bueno, módulo de X sería módulo de Y por toda esa transmisibilidad del desplazamiento. Sería 0,01 por la transmisibilidad, que es en definitiva todo este sistema. Claro, Originalmente, sin considerar, digamos, el agregado de la masa, esto me da un valor de 0,031, ¿sí? Metros. Ahora, si agregamos la masa, esto es para masa igual 1000 kilogramos, para una masa de 1200 kilogramos, que sería con los pasajeros, el módulo de X va a dar un valor de 1 milímetro, ¿sí? Esto sería en milímetros 31 milímetros.
¿sí? Entonces fíjense cómo simplemente agregando un poco de masa, en realidad es un 20% de la masa original, corrí el R, o sea, la zona en la cual me posiciono respecto de la curva de transmisibilidad, de manera que el desplazamiento que se siente en la masa que estoy aislando disminuyó bastante, ¿sí? Entonces, ahí se ve un poco como claramente esta idea que hablábamos un poco hoy, un poco la clase pasada, de agregar más al sistema para establecerlo en algún punto en el que el antivibratorio nos resulte viable. ¿Sí? Claro, sí, sí. Perfecto. Bueno, y eso mismo lo pueden ir probando para las distintas frecuencias y sacar más conclusiones al respecto. Fíjense que, bueno, es más de lo que habíamos charlado. Cuando íbamos más rápido, aumentaba el R, y si le agrego masa voy a aumentar todavía más, entonces cada vez va a ser más efectivo, entre comillas, y lo que se quiere es atenuar. Ahora, nada, no es recomendable andar muy fuerte tampoco en la calle, así que no vayan más rápido para evitar los pozos. Bueno, y ahora dice realizar un esquema de la amplitud de la ruta y la amplitud del auto, ambas en función del tiempo, teniendo en cuenta el valor de transmisibilidad del desplazamiento en estado estacionario, módulo y fase. Bien, ¿qué va a pasar acá? Una cosa, esto igual depende la velocidad que tomes y la masa que tomes, obviamente. Sí. Yo esto lo hice, este inciso C, digámosle, lo hice Ujú. con masa de 1000 kilos y con velocidad 80 kilómetros por hora. Bien. Y eso que, o sea, por ejemplo, para 80 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo. ¿Qué valor de R te dio? ¿Qué R me, valor de transmisión? R me dio 3,94. Después el Bien. C me dio 0,04 y Ujú. después la transmisibilidad del desplazamiento me dio 0,081. Ok. Que esto implica que el módulo de X sea este valor, 0,081 por 0,01, ¿sí? Metros. Claro. Que eso da un valor de, ¿lo tenés? Tengo la calculadora por acá. Bueno, igual debería ser fácil esta cuenta. Esto es 1 sobre 100, o sea que es muy Te da, chiquitito. te da 0,8 milímetros. Claro. Entonces, fíjense qué pasa. Vamos a suponer que este es el movimiento de la calle, o sea, del camino. Entonces, calle. ¿Cómo va a ser, en este caso, la transmisión del desplazamiento para este sistema? Considerando que estamos en un valor de R 3,94 y un psi 0,04. Y esto me va a dar pie para después contestar algo que viene en el foro. Ah, sí, eso que pregunté en el foro también fue. Ah, eras vos también. Ok, lo respondí, pero está bueno para aclararlo acá. Ok, Fíjense que estamos en un valor de R mayor a 1, es decir, que estamos entrando en la zona de atenuación, ¿sí? Y tenemos un valor de psi que es bastante chico. O sea, pensando que el valor de psi de un sistema subamortiguado bastante de 0 y 1, 0,04 es un valor bastante chico. Entonces, podemos pensar que esto está llegando a estar en contrafase, ¿sí? Que era lo que hablábamos del gráfico de fase. claro. Obviamente me va a salir mal, pero que idealmente era así, ¿sí? Siendo esto Sí, sí, 0 y esto 180, y en realidad como que pasa una cosa así, de acuerdo al valor de psi, ¿no? Mientras más amortiguado, esta curva es más suave, ¿sí? sí, Entonces, en este caso, como es un psi bajo y estamos con R un poco mayor a 1, no tanto, pero bastante mayor, o sea, casi 4, podemos pensar que estamos en contrafase, ¿sí? Que estamos ya como en una zona como más tendiendo a esta parte. Y bueno, la amplitud será, esto no está a escala claramente, pero esto es 0,8 milímetros y esto es 0,01 metros, ¿sí? Es sí. decir, 10 milímetros. Entonces, eso sería el diagrama en este caso de 80 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasaría en el caso que estemos en 20 kilómetros por hora, que vimos que el valor de psi era un poco mayor y que el valor de R era muy cercano a 1?
Bueno, si estamos muy cercano a 1, estamos cerca de esta posición. Es decir, que el corrimiento de fase respecto de la excitación está cerca de ser 90 grados. Claro. ¿Sí? Entonces, respecto de la excitación de la calle, este movimiento va a estar corrido 90 grados, es decir, que va a ser una cosa, esto debería empezar abajo, una cosa así. Esto me va a salir mal. Bueno, y encima le hice cualquier escala. Bueno, algo así. Sí, ¿Sí? se entiende. Esto sería para 20 kilómetros por hora. ¿Qué pasa con la fórmula de la fase de un movimiento? Y acá viene la explicación. Phi, habíamos dicho que era el arco tangente de 2r sobre 1 menos r cuadrado. ¿Sí? Sí, Y que si nosotros ponemos, por ejemplo, en este caso, que pretendemos que el corrimiento de fase sean 180 grados, es decir, que esté en contrafase, esto en realidad no va a darse 180 grados y da otro número. Yo lo que te contesté es, ¿qué número te había dado para ver si es lo que yo pensaba? me ¿Un dio valor muy chico? grados menos 1,85, creo, algo así. Claro, menos 1, algo. Pongámosle que es eso. Que esto es en grados. Si fueran radianes, da algo como menos 0,01, una cosa así, algo muy chiquito. Sí. Lo que pasa es que esta fórmula responde a la fase que se suele llamar wrap phase, es decir, fase enrollada, que es un gráfico de fase que es igual a ese que grafica ahí, pero que está acotado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Sí? O sea, estas son las cotas del gráfico. Y si ven que también está en el apunte, si yo marco un valor de r igual a 1 acá, esto arranca en 0, acá tiene un pico, se corta, va para abajo y de acá sigue así. ¿Sí? Si grafican esta función en función de r, sería r, va a quedar de esta forma. Pero fíjense que si yo agarro esta parte y me la llevo para arriba, esto sigue así. Claro, ¿Sí? Y si extiendo el gráfico hasta pi, este gráfico se vuelve equivalente a este. claro. Entonces ahí está lo importante de interpretar de qué se trata el sistema, porque si yo sé, si me da un valor muy chico y yo sé que estoy en R mayor a 1, entonces tengo que entender que esto ya dio la vuelta, pensando en esto de la fase enrollada, ya dio Ah, una vuelta, entonces estoy como de pi sobre 2 para arriba. ¿Sí? Un poco confuso. está bien. Pero es importante esto. Lo van a ver bastantes veces y también hay una idea que se puede tener respecto a esta pendiente que tiene la fase cuando se muestran estos gráficos de wrap phase. ¿Sí? Ok, lo único que, o sea, ahora con esto me cierra una parte, Sí. pero no entiendo por qué, por ejemplo, no me daba menos 90, ¿entendés? O sea, si me diera menos 90, yo diría, bueno, listo, es que vengo por la pendiente positiva y Sí. justo estoy casi en R igual a 1, de repente caí a menos 90, y interpretaría eso, pero si me dan menos 1,8, ahí ya Pero vos no. estabas en este caso de 80 kilómetros por hora, ponele que estás acá en R igual 4 casi, estás más cerca de esto. Claro. ¿Entendés? También, sí, De claro. nuevo, va a depender de la amortiguación, o sea, mientras menos amortiguado, como en este caso que es muy chiquito, esto va a ser como más así, No, más listo. pegado. Me dijiste recién, me recerró, porque claro, vi este gráfico y lo entendí, pero me quedé con 20 kilómetros por hora, y claro, ahora ya entendí, listo. Con el R Bien, igual a 4, te queda una diferencia muy chiquitita, que es ese menos 0,1. Está bien, claro, ahí perfecto. va. Listo, con Bueno, eso genial. se reentendió. Bueno, me alegro. Bien. Continuemos entonces con lo que pedía este ejercicio. Sí, acá ya sí, no hice más nada. Eso Acá en el de... último, ok. sí, eso ya no lo hice. Lo que dice es, el auto se despista y cae repentinamente en el pasto. El desnivel puede modelarse como un escalón de altura 10 centímetros. Despreciando los efectos de la gravedad e incluyendo únicamente el desnivel del escalón, extrapolar la respuesta vista para el sistema forzado al sistema de excitación por la base. Hacer un gráfico temporal de la respuesta del sistema al escalón. Simplemente nos piden la respuesta del sistema, ¿sí? Ahora, supongamos que ya no viene con un suelo, con una excitación, o sea, no viene con algo
irregular en el suelo, sino que viene por algo liso y cae en un escalón, ¿sí? O sea, viene el autito acá, estos son mis autos, y presenta un desnivel que creo que decía 10 centímetros y sigue andando por el pasto, que sería este desnivel. ¿Qué va a pasar acá? ¿Alguien tiene una idea? Ahora se me ocurre, dependiendo, o sea, con el sí que yo tomé, que Ujú. como el sí es bastante alto, igual medio que es trampa, porque, o sea, es lo que vimos hoy, pero yo ya Está sabía, bien. pero el sí es bastante alto, se va como a moldar rápido al escalón, va a tender al equilibrio más rápido que si el sí fuese más bajo, digamos, una cosa así. Claro, ¿y qué tipo de respuesta va a haber? O sea, una vez que el auto venga por acá y tú caiga, que no va a ser tan así en la vida real, pero se representa de esta manera, de alguna manera. ¿Cómo va a responder hasta este cambio? Como, no sé, se me ocurre como respuesta al impulso. Claro, o sea, va a responder como una respuesta libre. No estoy estudiando la excitación de ningún tipo de fuerza externa más que la caída del auto sobre esos 10 centímetros. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber, considerando ahora, digamos, mi punto de referencia de estos 10 centímetros, el sistema va a responder como un sistema subamortiguado, en función de ese sí, ¿sí? Y Ok. ahora ese sí no depende de qué velocidad venía ni nada por el estilo, son las condiciones del sistema, que es todo conocido. ¿Se entiende? Sí, Y este Igual, valor, sí, usar una cosita que vos dijiste recién respuesta al impulso, y en realidad es perdón, una respuesta a una función escalón. sí, claro, sí, Eh, Porque es muy similar, realmente si fuera un impulso es lo mismo, es la respuesta libre. Pero conceptualmente el escalón es un cambio, si se quiere, en desplazamiento y se mantiene, o si se quiere en fuerza, es un cambio de una fuerza constante y se mantiene. Eh, y el impulso es algo que dura un tiempo muy corto. ¿Sí? claro. claro, sí, Conceptualmente sí, son dos cosas distintas. La formita que te da termina haciendo algo lo mismo, porque va a ser la misma respuesta libre, pero trasladada a menos 10 centímetros. ¿No? Es exactamente igual. Claro, está bien, sí. Igual, en ese tipo de ejercicios, es como que no hay que. No, la respuesta está en cómo responde un sistema a un escalón o a un impulso, ya sea tanto en desplazamiento o en fuerza. eh, o sea, si apelando a la fuerza, están las diapositivas, digamos, ahí uno puede ver directamente cómo es que responde, cómo es la ujú, respuesta a un impulso. Bueno, es un choclo de la fórmula, o cómo es la respuesta a un escalón. ¿Y qué pasa si el sí es bajo? Entonces ahí puedo despreciar la parte esa o no. Bueno, era un poco esa la idea. Digamos. claro. Sí, en definitiva es la respuesta libre, pero montada sobre otro punto de referencia en el espacio, digamos. Claro, Em, Porque es eso que decía Joaco, o sea, es algo que te cambia el sistema y se queda permanentemente ahí, no es que vuelve a su condición inicial como si, o sea, no es que oscila en torno a su condición inicial como el impulso, sino que permanece a partir de ahora marcándose en valor en referencia a esos 10 centímetros en este caso, pero responde como el sistema libre. Ok, ok. Bien. Y con respecto a la amplitud del sistema amortiguado, subamortiguado, estás por decir algo. La oscilación esta va a tener como la exponencial negativa que lo modula de la misma manera que el sistema subamortiguado es E a la menos I omega cero, ¿sí? Bien. Respecto a la... Sí, perdón. No, sí, sí, eso. Ah, ok. Respecto a la amplitud que tome, habría que analizar un poco en profundidad, que esto no lo pensé, es qué tipo de fase se tomaría en este caso. Porque en realidad este impulso es como si fuera una velocidad inicial que se pone al sistema, ¿no? No es un desplazamiento, entonces este valor no va a ser el valor de amplitud de ese escalón,
sino que va a estar definido por la velocidad que adquiere el auto cuando cae, entre muchas comillas, entre este punto y esto. O sea, está asociado como a la energía potencial que se genera entre estos dos puntos. Claro. Claro, ¿Sí? igual creo que en un momento te dice como que ignores los efectos de la gravedad, así que Claro. que tomas el inicio del movimiento cuando vos querés. Exacto. Sí, la idea es simplemente entender esto, que cómo responde el sistema en este caso. Si lo quisieran plantear o pensar de esa manera, que no lo pide el ejercicio, va a estar ligado a eso. O sea, acá tengo una energía potencial que va a ser masa por gravedad por altura, que se va transformando, digamos, mientras va cayendo en energía cinética, y el punto justo antes acá tendrá una velocidad en función de esa gravedad, que va a determinar las características iniciales de esa respuesta. Pero Claro. sería como ya entrar en algo un poco más puntilloso. ¿Sí? Está bien. Claro. Ahora, el ejercicio, el ejercicio te pide que hagas alguna, que halles algún valor o algo, o esta cuestión meramente conceptual de saber determinar a partir del sí que tenés, decir, bueno, más o menos va a pasar tal cosa, o que hagas algún tipo de desarrollo. Porque yo como que esto así, Ujú. o sea, si yo me tengo que fiar de tener esto conceptualmente, digo, bueno, buenísimo, estoy bien. Ahora vos me pedís hacer cálculo, un mínimo cálculo, y ya como que en este inciso del ejercicio, no sé bien por qué arrancar, ¿entendés? O sea, ponele lo de que ahora responde como un subamortiguado. Está bien, ahora lo dijiste y me cerró y dije, ah, claro, pero qué sé yo, no sé. Sí, en este caso no pide nada más que esto, y en realidad fíjate que acá no estamos estudiando un sistema excitado más allá de la respuesta que tiene a la excitación del escalón, digamos. Es la fuerza que se está imponiendo de alguna manera. Claro, Hay cosas que se pueden estudiar de este sistema libre, obviamente. O sea, yo sé que es un subamortiguado por el valor de sí que hallé antes, que estaba entre 0 y 1, entonces sé que va a tener esta respuesta. Ahora, dependiendo de eso, puedo decir, bueno, yo quiero esta respuesta o no la quiero. Puedo modificar este sistema para que en vez de subamortiguado esté sobreamortiguado y no oscile, o que oscile un poco menos, o lo que fuera, digamos. El ejercicio no lo propone, pero podría pasar. O sea, ¿cómo mejorarías esto en función de lo que querés de esa aislación? ¿Sí? Piénsenlo quizás de una manera, como siempre que vimos los sistemas forzados, en este caso, siempre la solución es la solución homogénea, la solución libre, más la solución particular. En este caso tendrías el sistema que está forzado, o la respuesta a la fuerza o a lo que vos, en este caso es un desplazamiento, más la respuesta cuando es libre, digamos, el sistema. Entonces, se montan, fíjense, vuelvan después a las diapositivas donde estaban los tres gráficos, esos que estaban las dos sumas y al final la señal sumada. Entonces, ahí es claro decir, bueno, cuál es la señal, la respuesta forzada y cuál es más la respuesta libre. Fíjate que después, claro, si claro. uno ignora ese pedacito de la exponencial o pasa un tiempo, la respuesta sería la forzada. ¿Y la forzada qué es? Es una fuerza constante. En realidad es como que no pasa nada. Quedaste abajo menos 10 centímetros. Forzado, bueno, el desplazamiento. Si lo vemos en desplazamiento es lo mismo, pero si lo viéramos en fuerza sería igual. O sea, lo que estamos haciendo es estableciendo un desplazamiento que, bueno, después el sistema responderá en función del desplazamiento impartido externo y el desplazamiento de manera libre. Claro. Está bien, está bien. Esta parte que estamos viendo es como si fuese el transitorio, de alguna manera. Eso. Y lo que pasa es que está muy, muy poco distorsionado, porque la función escalón es algo que directamente es una constante, que te baja un cierto umbral y tenés la respuesta libre. Pero si tuviéramos algo más caótico, distinto, bueno, tendríamos la combinación de esas cosas, tendríamos un movimiento un poco caótico y después continuaría con el movimiento forzado. ¿Sí? Claro. Claro. Sí, la función escalón es una función bastante usada justamente para eso, para evaluar cómo responde a los transitorios un sistema. Porque justamente es darle un impulso, no un impulso, sino una fuerza inicial y mantenerlo
Entonces, de esa manera te podés enfocar simplemente a cómo responde a este cambio brusco, digamos, de amplitud, del reposo a la existencia de algo, que también lo veíamos en la clase pasada en los ensayos y se usa mucho para también evaluar sistemas electrónicos como filtros y ver qué tan rápido responden. Es una función como bastante noble en ese sentido. Está bien, está bien. Bueno, ¿alguna otra duda tienen? Yo quería hacer una pregunta un poco más conceptual, capaz, que Dale. era como que me surgió haciendo los ejercicios esto de transmisión desde la base, Ujú. y estaba viendo que siempre cuando se hablaba de resonancia, el movimiento hablando de transmisión de desplazamiento, ¿no? Sí, El desplazamiento de la base siempre era menor, mucho menor en realidad, que el desplazamiento que tenía la máquina que estaba excitando, ¿no? sí. Y o sea, ¿esto siempre se da así cuando está en resonancia o justamente en estos ejercicios se ponía así para que se note cómo va la transmisión de la fuerza o el No, desplazamiento? siempre se va a dar así, digamos. Volviendo a esta curva, digamos, que es la que vemos todo el tiempo, si yo tengo una transmisibilidad, vamos a poner del desplazamiento, siempre el valor como estándar, este es 1, digamos, la transmisibilidad es 1, ¿sí? Y siempre en la zona de resonancia, cuando R es igual a 1, es decir, que omega, la excitación es igual a omega 0, estoy en la zona de amplificación, ¿sí? Em, es como la característica de la resonancia. No vamos a poder tener un sistema que en resonancia esté con una amplitud que sea 1 o menor, a menos que planteemos lo que vimos hoy de un absorbedor dinámico, ¿sí? En el que ya estamos acoplando otro sistema. Pero un sistema en sí mismo, masa resorte amortiguado normal, ¿sí? Cuando yo estoy evaluando el sistema en resonancia, y tengo una transmisibilidad de IAX, si yo estoy en resonancia, eso siempre va a estar en zona de atenuación, de amplificación, perdón, ¿sí? Y no voy a poder lograr que ese sistema tenga una transmisibilidad que sea menor o igual a 1. Siempre va a ser mayor. Ok, buenísimo. Gracias. No, de nada. De hecho, hay algunos ejercicios, no sé si en la guía, pero a veces se plantea por ahí en los parciales, que es importante estudiar la condición de dónde está R, digamos, si es mayor a 2 o menor a raíz de 2, para entender en qué parte estamos trabajando y qué vamos a proponer al respecto. De nuevo, volviendo a cómo se comportan las curvas en función de sí. Si yo aumento un sí, voy a tener menor amplitud, digamos, en la zona de resonancia, aunque no voy a llegar a 1, y voy a tener no tanta atenuación en la zona de atenuación. Entonces, en función de eso, de dónde tengo colocado el sistema y dónde trabaja, voy a poder lograr o no esa atenuación. Y a veces cuando no se conoce del todo, bueno, hay que plantear la peor condición, que en general siempre va a ser estar en resonancia. ¿Por qué? Bueno, porque conocemos que el sistema en esa zona va a tener su máxima amplitud. ¿Sí? Perfecto. Genial.